Rafael García Villegas. También saludamos a Laura Regis en la interpretación de lengua de señas mexicana. Tenemos teatro, tenemos música, tenemos artes plásticas, exposiciones, Guamansi. Así es, Laura, ¿qué tal? Buenas noches, Rafael, amigos. Sí, vamos a tener teatro. Se trata de un encuentro que tiene que ver con monólogos. Esto lo vamos a tener más adelante aquí en Noticias 22. Además, otra vez, Laura Guamansi, amigos del auditorio, música porque la Orquesta Sinfónica de Minería celebra 4 décadas de historia y lo hace con su programa de verano en la sala Nezahualcóyotl. Y César Bueno de la coalición Todos por México nos habla del plan de cultura de esta agrupación de partidos. Esto y mucho más en Noticias 22. Comenzamos. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana organiza el primer festival dedicado a los libros, unos libros que realmente disfrutamos muchísimo porque se trata de los ejemplares ilustrados, esas puertas de entrada a la lectura. Con el objetivo de acercar a los niños a las librerías y a los procesos que tiene un libro, la Cámara Nacional de la Industria Editorial de México ha creado el primer festival de libro ilustrado que tiene lugar esta semana. Lo que queremos es fortalecer las librerías, su venta dentro de las librerías, y tenemos pocos puntos de venta para la literatura infantil y juvenil a nivel nacional. Los niños que están en las escuelas, y los maestros, los mediadores, los promotores, los bibliotecarios, vengan a encontrarse con las librerías. Este festival busca también acercar a la gente a la idea de que las librerías son también centros de cultura. Participarán 20 editoriales del sector infantil y juvenil. Algunas de esas empresas son Ediciones Castillo, Ediciones El Naranjo, Ediciones Tecolote, Océano, Travesía, Grupo Planeta, Edelvives, Editorial Porrúa, Lo que Leo Santillana, Editorial Trillas, Fondo de Cultura Económica, Libros para Imaginar, MC Editores, Nostra Ediciones, IBI México, Secretaría de Cultura, FILIG y Caniem Colig, entre otras. Tenemos varias sedes, es decir, la gente ha preguntado si el festival tiene un lugar central para el festival. Y no, lo que queremos es diversificar la propuesta en diferentes librerías. Tenemos librerías en la Ciudad de México, librerías en Guadalajara, en Celaya, Guanajuato y en Querétaro. Algunas de estas librerías que participan en la Ciudad de México son El Sótano, Librería Bonilla, La Voltereta y Casa del Libro, también Casa del Libro en el Estado de México. De esa entidad está la librería FOEM. En Guadalajara participa en la librería Carlos Fuentes y Casa de Letras, Librería Gugi de Querétaro y Polilibros Infantil de Celaya, así como librerías de la República Mexicana que cuenten con una sección dedicada a libros infantiles y juveniles. Para mayor información, consulte la página de la Caniem, ya que muchos de los libros ilustrados que podrán encontrar también son de interés para adultos. Vamos con Rafael, con Guamansi, para que nos platiquen de lo que va a ocurrir en torno a un sitio que nos ha permitido divertirnos y participar, cosa rara a veces, en los museos. ¿De qué se trata? Así es, mi querida Laura. En efecto, y también tiene que ver con niños. Ya veíamos esta cuestión ahorita de los libros y decía Gueman en su nota, títulos que nos interesan a los adultos, pero veíamos nombres como el de Julio Verne, por supuesto Herman Melville, que son libros con los que crece uno y que no pasan de moda, y ya más hacia la época contemporánea encontramos a Francisco Hinojosa, por ejemplo, ¿no? Así es, Rafael, esos son unos libros muy bellos a los que te refieres. También hay una cosa interesante, a mí me gusta una editorial que se llama Edelvives, que hace de la ilustración verdaderamente todo un arte del libro, y tiene lo mismo, libros que se despliegan frente a nosotros, como los cuentos de Edgar Allan Poe, ilustrados por un joven francés que es un excelente dibujante, entre algunas de las cosas que uno podría decir, es para niños. No, también hay libros que interesan a todo el mundo. Edgar Allan Poe, quién sabe qué tan para niños puede hacer. Y bueno, ya lo refería Laura, un espacio que surge el mismo año que surge Canal 22, inclusive, si nos permite la producción, la toma abierta atrás de Laura, todavía tenemos el logotipo con el que inicia Canal 22, ahí lo tienen. Hace ya algunos ayeres y lo estaremos viendo. Ahí está. Ahí está. Ese. Lo estaremos viendo a lo largo de esta semana,
precisamente con el motivo de nuestro aniversario, y 25 también años han pasado desde que el lema Toca, Juega y Aprende llega a nuestras vidas, Romancio. Así es, Rafael. Papalote Museo del Niño celebra 25 años con el anuncio de nuevas sedes. Con la apertura de 2 nuevas sedes, el Papalote Museo del Niño festejará su 25 aniversario. Inaugurado el 5 de noviembre de 1993, este recinto ha recibido alrededor de 25 millones de visitantes y es considerado un referente en el ámbito lúdico y educativo, con el lema que lo caracteriza: toco, juego y aprendo. El aprendizaje se da por la parte emocional, el tocar, por la parte lúdica, jugar, y por la parte más cerebral, aprender. Y esa dinámica entre esos 3 polos creo que es la receta del éxito de una fórmula que a lo largo de estos 25 años hemos reinventado y hemos adaptado a los retos del mundo de la educación. 25 años, Papalote se sigue fortaleciendo, crece, va por más. Tenemos una sede que ya cumple 10 años en Cuernavaca, que quizá muchos habitantes de la Ciudad de México no conocen, pero somos el museo más visitado de la ciudad de Cuernavaca. Y abrimos el próximo 14 de julio en Monterrey, Papalote Monterrey, en Parque Fundidora, y en abril del año que entra, Papalote Iztapalapa. Papalote Iztapalapa se ubicará a un costado de la estación del Metro Constitución de 1917 y contará con una construcción de 19.700 metros cuadrados y una altura de 30 metros. El edificio se dividirá en 4 plantas, tendrá 97 exhibiciones permanentes y estará rodeado por una plaza pública que permitirá integrar actividades gratuitas a la comunidad. Hay una estrella en ti es el lema de este aniversario con el que Papalote busca empoderar a sus visitantes y conectarlos con el contexto que les rodea. Las estrellas pertenecen a una constelación, no existe una estrella sola. Las estrellas son millones de estrellas que forman constelaciones muy conocidas. Y ese es Papalote, es aprender, descubrir lo que te hace único desde chiquitito como persona, pero que solo no logras nada. Y vas a brillar mucho más si convives, si dialogas, si aprendes a sumar con los demás. Un billete de lotería, un boleto de metro y una tarjeta de Metrobús conmemorativo se sumarán a los festejos, además de las actividades que podrán consultarse en la página papalote.org.mx. Noticias 22, Karen Rivera. Híjole, está emocionante, ¿no, Rafael? Es que, ¿sabes qué es lo que me hizo pensar ahora que estábamos viendo la nota de Karen? La posibilidad de que mayor cantidad de personas, especialmente niños, puedan tener acceso a impresionarse frente a los contenidos que genera el Papalote, que aunque es un museo hermoso, maravilloso y que uno puede visitar, realmente no todo el mundo puede llegar hasta allá. Y eso que así hacen constituyentes, ¿no? Y que la gente pueda tenerlo más cerca, me parece una idea fantástica. Una experiencia multisensorial, y este lema de toco, juego y aprendo tampoco, al igual que los libros, no solo es para niños, están los jueves de adulto en el Papalote, hay que darse una vuelta y también vivir con este ludismo las experiencias que nos ofrece este recinto. Bueno, pues continuamos, Rafael, Laura, amigos, con música. Rápidamente comento, en el Colegio Nacional hay un ciclo coordinado por Mario Lavista que revisa obras de Ludwig von Beethoven, pero no es el único sitio para oír a Beethoven. Indiscutiblemente, porque Beethoven será la estrella de la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería. La Orquesta Sinfónica de Minería cumple 40 años y lo celebra a lo grande con su temporada de verano 2018, conformada por 9 conciertos dedicados a uno de los más grandes compositores de todos los tiempos, Ludwig van Beethoven. Escogimos algo que musicalmente no puede ser más interesante, que es las 9 sinfonías de Beethoven, este grupo de obras que tanto han dado que hablar y tanto han inspirado a compositores. Creo que es la mejor manera de celebrar algo tan relevante. 16 compositores, 4 directores, 12 solistas, 2 coros, ensayos abiertos y pláticas de apreciación musical. Todo esto es lo que nos espera del 7 de julio al 2 de septiembre.
es una temporada que tiene para todo, o sea, realmente tiene para el público conocedor, para el público no conocedor, para el público joven, es decir, que mi invitación es para que nadie le tenga temor a la temporada. Además de las 9 sinfonías de Beethoven, se interpretará la Sinfonía número 4 de Tchaikovsky, el Concierto para violín número 1 de Shostakovich y el Concierto para piano número 20 de Mozart. También se le rendirá homenaje a Mario Lavista con la interpretación de Paráfrasis de Aura, piezas interpretadas por algunos de los mejores solistas del mundo. 3 grandes violinistas, Shari Mason, Agustín Hadelich, Vadim Glucksmann, en fin, cada semana hay algo atractivo, interesante. Paralelo a la temporada de verano, la Orquesta Sinfónica de Minería ofrecerá el domingo 9 de septiembre un concierto con el tenor mexicano Javier Camarena y el 11 de agosto interpretarán temas de Star Wars, un concierto pensado para el público infantil. Noticias 22, Julio López. Pues Beethoven siempre va a ser uno de estos referentes en la música, Rafael. Lo escucharemos unas 5 o 6 veces y siempre nos estará diciendo algo nuevo. Es de estos compositores que va cambiando su forma de escribir notoriamente al paso de los años, ¿no? Y también depende qué orquesta y qué director lo ejecute. No es lo mismo escuchar a la Sinfónica de Minería que escuchar a la Sinfónica Nacional interpretando la misma pieza de Beethoven o hablar de grabaciones que tenga quizá Karajan con este género. O Ánima Eterna, que vino a tocar todas las sinfonías del Festival Cervantino hace unos 4 o 5 años. Ahí está la invitación a darse una vuelta a Minería. ¿Y qué más tenemos, Laura? Bueno, pues les vamos a platicar varias cosas. Cuando regresemos vamos a comentar acerca de algo que ayer les anunciamos y que les quedamos a deber, que es la nueva hazaña del artista Cristo. Van a ver en qué se metió ahora. Volvemos. Vamos a iniciar con algo que nos presenta el Museo Nacional de Historia. Está interesante, Guamancio. Así es, porque nos comparte una porción de la inmensa colección de Ramón Alcázar. Este empresario del porfiriato que congregó en su museo personal tenía pues, su propia colección, memorias de otras épocas, y bueno, pues esta colección ahora ya forma parte del patrimonio de todos. Vamos a ver de qué se trata. El año pasado se conmemoraron 100 años de la llegada de la colección Alcázar al antiguo Museo Nacional y con ese objetivo decidimos hacer el montaje de esta exposición. Gracias a la donación hace un siglo del hombre de negocios y coleccionista Ramón Alcázar, el Museo Nacional de Historia en el Castillo de Chapultepec puede ofrecer hoy un vistazo a esos objetos cotidianos que conformaban la vida íntima de las personas y con ello de toda una época. La exposición Del goce de lo privado al deleite de lo público se exhibe hasta octubre en este imponente espacio. La razón de que al museo llegaran las piezas fue una razón sumamente noble. Se intentaba integrar dentro del nuevo proyecto de nación que dentro del 17 se intentaba forjar y a partir de eso se quería que los museos de la nación se colmaran de este tipo de piezas. No solamente pues para llenar las salas, sino que se construyeran a través de estas piezas aquellos referentes de lo que constituía la nación mexicana para ese momento. Durante el siglo XIX, con la naciente burguesía mexicana, pues se forjó una clase de empresarios adinerados que buscaron emular una vida palaciega a la que antiguamente estaban acostumbradas la nobleza, ¿no? A través de este fenómeno surge un tópico muy interesante que se va a dar en el siglo XIX, que van a ser las casas museo. Los coleccionistas van a habitar o cohabitar dentro de estas colecciones y a la par van a constituir una morada museo, por así decirlo. La exposición es una selección de 319 piezas de la colección de Ramón Alcázar, entre las que destacan monedas, indumentaria, relojes, peinetas, armas, baúles, entre otros. Noticias 22, Irma Gallo. Bueno, pues realmente está impresionante esta colección. Vamos a continuar en el terreno de las artes visuales, las artes plásticas, las propuestas, un ámbito totalmente diferente. Así y algo es. que nos va a sorprender, así que pongan mucha atención. Así es, y que está asociado también, Laura, amigos, a eso que se le llama land art o arte
Sí, claro, de paisaje, digamos, ¿no? arte de paisaje que se puede hacer con objetos, con iluminación, de muchas maneras, pero que uno de los objetivos que tiene este artista es sacudirnos y lo logra. Así es. Rafael tiene los detalles. Así es, para platicarnos al respecto, no soy yo, será María Luz Moraleda, corresponsal de la Deutsche Welle, que nos platica de esta nueva escultura de 20 metros de alto que flota en el lago Serpentine del Hyde Park en Londres, un homenaje, asegura el artista búlgaro Cristo, el autor de la misma, para su mujer Jean-Claude, fallecida en 2009, y que además representa la determinación de hacer el arte libre. María Luz, un placer saludarte, te escuchamos. Hola, ¿qué tal amigos de Canal 22? Pues siguiendo su esencia de crear obras a lo grande en un contexto urbano o natural, la nueva obra del artista búlgaro Cristo es otra plataforma flotante similar a la de sus muelles de 2016 en el lago italiano Iseo. Pero esta vez la plataforma es una mastaba, un tipo de tumba egipcia que se inspira en las construcciones funerarias del Antiguo Egipto. La que es la primera instalación pública al aire libre del artista en Reino Unido está anclada en el fondo del lago de Hyde Park, en Londres, junto a la galería Serpentine. La mastaba la componen más de 7.000 barriles de petróleo en rojo, azul y malva, mide 20 metros de altura y su efecto visual varía según cambia la luz. Si viajan a Londres podrán disfrutar de esta obra de arte hasta el próximo 23 de septiembre. Oye, María Luz, recordemos que Cristo creció en la Bulgaria stalinista, de donde consiguió escapar con 21 años, por lo cual resulta muy difícil desvincular su trabajo de la connotación política y social. ¿Encontramos algo de esto en la mastaba que tiene allá en Londres? Bueno, el propio Cristo da pocas pistas, dice que el arte visual es como la música, igual que hay que saber educar al oído, para las artes visuales dice hay que saber educar al ojo. No quiere darle un significado político o social, aunque por ejemplo obras suyas como El telón de acero que montó en una calle de París con bidones en los 60 sí que lo tenía. Además él cuenta que ama el mundo real frente al virtual y que esta obra no son solo los barriles, sino que es el espacio donde está en la naturaleza, el agua, el árbol, el cielo y la gente que lo rodea, lo que forma el todo de esta obra de la mastaba de Londres. De todas formas, no es la primera vez que Cristo y su fallecida esposa, Jean-Claude, usan los barriles de petróleo como inspiración. Por ejemplo, en 1999 ya lo hicieron en el gasómetro de Oberhausen, en Alemania, donde construyeron The Wall, un muro de 26 metros compuesto también por barriles de colores. Ya lo decíamos, María Luz, la realidad ante todo, esencia de este movimiento Land Art, y debemos suponer que aquí no terminan las intervenciones, sabemos que nos prepara algo monumental ya Cristo. Así es, Cristo planea una mastaba de más de 400.000 barriles de petróleo en el desierto de Abu Dhabi. Sería, eso sí, una instalación permanente más grande aún que las pirámides de Egipto. De todas formas, los proyectos de Cristo se topan a menudo con negativas de ayuntamientos y autoridades. De las 47 obras que tiene sobre el papel, solo logra sacar a la realidad 23, aunque con gran repercusión mediática, eso sí, como casi siempre la ha tenido al cubrir, por ejemplo, de tela el Parlamento alemán o el Puente Nuevo de París. Muchas gracias, María Luz, por este reporte. Un fuerte abrazo. A ustedes, un abrazo. Pues ahí lo tienen ya, 400.000 barriles, indiscutiblemente, sí, un artista mediático, como refiere María Luz Moraleda, corresponsal de la Deutsche Welle en este trabajo, y un artista provocador que ahora le cambia el rostro a Hyde Park y que pretende hacer lo mismo ya en Arabia con esta escultura mayor. ¿Qué opinan, Laura y Weman? Mayor que las pirámides de Egipto. Pues justamente una mastaba es una especie de tumba egipcia. Pero no de barriles de petróleo. No, pero yo creo que una de las características justo del land art es la monumentalidad. No es lo mismo, yo siempre he creído que no es lo mismo decir algo en voz baja que gritarlo a los cuatro vientos, y de eso se trata. Es parte de la propuesta de Jean-Claude y de Cristo a lo largo de todos estos años, de decir las cosas en voz alta. Así es, como ponerle falda a unas islas, como poner millones de paraguas sobre un lago, o envolver el Rathaus allá en Berlín, entre algunas de sus obras, ¿no? Pues ahí está la propuesta, y de nuevo cuenta gracias a María Luz desde Berlín.
Sí, excelente cobertura, Guamansin. Sí, es de lujo ver este tipo de notas, ¿no? Efectivamente, porque además son obras que tienen un carácter social también, ¿no? Porque afectan a toda la población, porque transforman la cotidianidad de la gente que pasa por ahí, que lo ve, que lo comenta. Y que no se quedan. Claro, efectivamente. Y bueno, vamos a hablar acerca de una pieza teatral que, por cierto, está a punto de concluir sus funciones. Así es, Laura, porque mañana tendrá lugar la última función de la obra Hambre. Es una propuesta escénica que nos invita a reflexionar sobre lo que haríamos para lograr sobrevivir. ¿Qué haríamos en aras de sobrevivir? La 9 con 44 minutos. Te decía, ¿me ladraste? No. Hambre es una puesta en escena que busca reflexionar sobre la fragilidad de los códigos morales que establecemos y cambiamos en diferentes circunstancias, sobre todo en aquellas que nos llevan al límite. Bueno, son 3 perritos, que es un border collie, una cocker y un bulldog, que se quedan encerrados. Bueno, su dueña se suicida y entonces pues los deja encerrados durante 5 días y pues los perritos pues tienen que sobrevivir, o sea, algo tienen que hacer. Y ese es pues básicamente la anécdota es demasiado sencilla, es esa, pero justamente la reflexión es donde está todo la profundidad del tema, que utilizamos de pretexto a estos perritos para hablar sobre lo frágil que son los códigos morales en los que nos establecemos como sociedad, como humanidad. La obra fue escrita específicamente para Juan Carlos Medellín, Fernanda Aragón y Alejandra Reyes, actores que la interpretan. Las razas fueron elegidas a partir de las características físicas y psicológicas de los actores. Los actores, más que imitar una conducta canina, exploran su parte más animal. Desde el primer minuto, creo que sí logramos establecer que son perros, y entonces cada raza pues tiene un perfil diferente, y además, bueno, Jimena M., que fue la que lo escribió pensando en estos actores. Entonces eso le da cierto sustento al trabajo, que ya de entrada un personaje hecho para ti pues ya tiene ciertas cualidades. Y entonces ahora, hablando de ciertas características de los perros, pues están hechos para su fisionomía y su psique. Más allá de querer imitar a los perros, su comportamiento o su imagen, el objetivo del equipo creativo es explorar la parte oscura del ser humano. Pues al final somos animales, o sea, somos con errores, o sea, tenemos posturas y nos vemos en situaciones en las que rompemos nuestra propia ética, y lo que decimos y lo que tenemos afirmado como una verdad absoluta termina desvaneciéndose. Y entonces, ¿qué te hace ser malo o qué te hace ser bueno? Pues somos humanos, ¿no? Algo le pasa, está rara. ¿Qué tiene? No sé, vomitó. Se siente fría. El próximo miércoles 27 es nuestra última función, pues los invitamos en la Capilla Madrid número 13 a las 8 de la noche. Les prometo que se van a divertir y van a salir reflexionando mucho. Y otra cosa que es importante mencionar es que tenemos el sistema de precio justo, y entonces tú pagas lo que consideras justo pagar por un espectáculo. Con información y texto de Salvador Perches Galván, Óscar Helguera, Noticias 22. Entonces es ella. Pues interesantes las reflexiones, habrá que darnos una vuelta mañana para ver Hambre y ver si es cierto que el animal es el ser humano, o el ser humano es el animal más desarrollado o más inteligente que habita este planeta. Y en otros temas, cosplay, manga y otras expresiones contemporáneas de Japón tomaron el Museo Nacional de las Culturas del Mundo. El Museo Nacional de Culturas del Mundo abrió sus puertas para albergar la primera edición del Festival Kosopure, dedicado a la cultura pop de Japón y en el que no pudo faltar un concurso de cosplay. Para hacer nuestro primer evento no consideramos que fuera a haber tantos, de hecho nos gustó bastante, están entre un número considerado de entre 15 y 17 personas de un registro de 22. Antes de que los participantes desfilaran por la pasarela, realizaron un recorrido por la calle de Moneda.
entre los gritos de los vendedores ambulantes y la mirada atónita de los transeúntes, que no se quedaron con las ganas de tomarse una foto. Antes hacía como cosas como Catrinas y así, pero digamos que ahora venimos con todo ya a experimentar con materiales y todo para hacer Wonder Woman. El principal objetivo del Festival Kosopure es fomentar el intercambio cultural a través de las expresiones populares entre México y Japón. Honestamente yo no vengo a ganar, no vengo ni siquiera así a presumir, vengo más que nada pues, a divertir a la gente, distraerme yo también, ¿por qué no? Y pues todos pasamos un mal momento y pues estando aquí, ¿por qué no hacer divertir a los demás? Este fue un buen inicio de un festival que podría alcanzar magnitudes insospechadas, sobre todo por lo popular que se ha vuelto la cultura japonesa en nuestro país. Noticias 22, Julio López. Bueno, ¿qué opinas? Había repuestito Batman, ¿no? Sí, era un guasón. Sí, no. Era Sí. el guasón disfrazado de Batman. Me queda muy claro. Pues ahí está lo que sucedió el fin de semana pasado. Hay algo que me llama la atención cuando estaba viendo todo esto, claro que tiene que ver con los contextos, estamos hablando de cultura pop, pero ya que hace 10 años las películas, o mejor dicho, los personajes de Marvel están en la pantalla grande, es lo que particularmente vemos a los superhéroes de historieta o de cine reflejado en este encuentro de cosplay, cuando en Japón, que es muy grande y que por supuesto estos personajes tienen una presencia fuerte, son otro tipo de vestimentas, están mucho más cercanas al anime o incluso a las caricaturas, ¿no? Es toda una cultura allá en Japón, motivo también de análisis algún día aquí en Noticias 22. ¿Les parece bien si nos vamos a una pausa? Muy breve, regresamos con más información. Continuamos aquí en Noticias 22. Las artes escénicas resonarán a una sola voz a lo largo y ancho de la República Mexicana. El Festival de Monólogos llega ya a su 14ª edición. Que empezó, pues sí, hace 14 años humildemente, ahí con un par de estados en el norte, y ha ido creciendo y creciendo. Este año se incorpora un nuevo estado, que es el estado de Veracruz, que es el primer estado más bien del sur que se incorpora al festival. Si algo distingue al Festival de Monólogos, teatro a una sola voz, de otros festivales del país, es que este nació a partir de una iniciativa de los propios teatreros, no de instituciones culturales, aunque éstas lo apoyen. Originalmente nació en Coahuila hace mucho con José Palacios, que es un teatrero activo, no es funcionario local, es una persona que tiene una asociación civil. Y a partir de esta idea va como contaminando, en el buen sentido de la palabra, al resto de los teatreros. Algo muy importante para mí es el sentido de apropiación que ha tenido la comunidad. Me refiero a la comunidad, al público que va, a la audiencia que espera en Coahuila o en Durango este festival. En esta ocasión, el Festival Teatro a una sola voz comienza el 5 de julio en Hermosillo, Sonora, y recorrerá las ciudades de Culiacán, Durango, Saltillo, Nuevo Laredo, Guadalajara, Colima, León, San Luis Potosí, Morelia y Jalapa, para terminar en la Ciudad de México, en los teatros Orientación y El Galeón, el 2 de agosto. Los materiales se envían poco más de un mes a cada uno de los representantes de los estados. La deliberación se hace con los representantes de los estados. Algunas de las compañías que participarán en este Festival de Monólogos son Lagartijas Tiradas al Sol de la Ciudad de México, La Pochota de Chiapas y Teatro de Ciertos Habitantes de Jalisco. Noticias 22, Irma Gallo. Ahora vamos con más teatro. Ya platicamos hace rato de una pieza que se llama Hambre. Tenemos más sobre artes escénicas, Rafa. Que no necesariamente es a una sola voz. Y esta pertenece, esta pieza, a la joven dramaturga y directora teatral Paula Celaya, que entreteje los hilos de la fantasía y la comedia. Sí, y esto para contarnos el idilio de Elena y Quirón. Es una historia de amor. Pero no cualquiera, ¿eh? No, está retorcidona. Vamos a ver Sí, de qué se trata. 1. Papá, oye, mira, hay muchísima neblina.
Con humor negro y fantasía se entreteje la historia de amor de Elena y Quirón, quienes descubren que solo pueden estar juntos cuando alguien muere. El Hilador es una obra escrita y dirigida por Paula Celaya, en la que una pareja se enfrenta a actores atípicos que los invita a cometer atrocidades. Un sentido del humor muy retorcido, medio oscurón, medio ácido, y luego tiene momentos de mucha luz en los que los personajes conectan y se emocionan y se enamoran, y entonces el chiste es que así es la vida, ¿no? Está llena de extremos, está llena de cosas buenas y de cosas malas. Corre a la ventana, esperando ver la carreta del doctor o un arcángel escandaloso. Ambos personajes son huérfanos, que se encuentran después de una profunda soledad, a la que deciden enfrentar superando obstáculos inverosímiles que constantemente le dan un giro a la historia. Todos queremos una historia apasionante y te pierdes como público, te permites entrar en el juego en el que estas dos personas que están haciendo cosas quizá no tan buenas, se los perdonas por su historia y por su relación. ¿En qué momento? Si siempre habían anhelado todo lo que es luz. Esta obra fue acreedora al Efiteatro en el año 2017. Se estrenó en el Festival French de Vancouver, donde resultó el montaje más exitoso y ahora se monta en México. Noticias 22, Óscar Cortés. Y ahora vamos con música. La expresión más pura del tango y la exigencia de la danza clásica se amalgaman en un espectáculo irrepetible. Los tangueros llegan al auditorio, al lunario del Auditorio Nacional. Es un espectáculo de tango que integra bailarines de danza clásica, bailarines de tango, una actriz y una cantante. Tangueros, espectáculo de danza clásica, teatro, cabaret y por supuesto tango, se estrenó en febrero de 2017 y del 12 al 14 de julio tendrá una breve temporada en el Lunario. La obra juega con personajes diferentes del tango, ¿no? Entonces vas a tener una pareja de novios, que es un amor muy cándido, muy inocente, es como el primer amor. Tienes en contraposición una pareja muy fuerte, codependiente, medio jaloneada, ¿no? Con una persona muy dominante. Y tienes dos personas solas que se van a encontrar. Sobre esta temática se gesta Tangueros y hay un conflicto, uno muere, otros van, otros vienen y la premisa de la obra es que los amores van y vienen y la vida continúa. El quinteto Entre Tango tocará en vivo durante las 3 funciones del Lunario. Implementando en la obra tangos que son del compositor mexicano Carlos Gómez Matos, que es el arreglista de Quinteto Entre Tango. Los boletos ya están a la venta en taquillas del Lunario y en Ticketmaster. Noticias 22, Irma Gallo. Su risa loca y sentir junto a mi boca como... Bueno, ya dimos una vuelta por Sudamérica. ¿Qué más queda? Recorrer el resto del mundo, ¿no? Me parece muy bien. Rápidamente, con esto los dejamos. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más. El Museo del Prado abrió 7 salas de pintura flamenca del siglo XVII, las que completan la instalación en el recinto de una de las mejores colecciones en su tipo. Rubens, Jan Bruegel, Clara Peters y David Teniers son algunos de los pintores que se exhiben. Las piezas provienen en su mayoría de Bélgica e Italia, países que fueron los principales centros pictóricos de Europa en esa época. Las salas se localizan en la segunda planta del Museo del Prado. San Jorge es el nuevo Ecce Homo. A través de su cuenta de Twitter, la Asociación Profesional de Conservadores y Restauradores de España compartió una imagen en donde condena el atentado al patrimonio cultural. Se trata de una escultura de San Jorge con armadura, quien está montando un caballo y luchando contra un dragón. Esta pertenece a la iglesia de San Miguel de Estela. La restauración corrió a cargo de personal no capacitado. En Instagram, Banksy confirmó que las piezas que aparecieron en París son de su autoría. 8 fueron las pintas que abordan asuntos como la crisis migratoria y la amenaza terrorista. Estas aparecieron en un campo de refugiados y la sala Bataclan. Uno de los grafitis no tardó en ser vandalizado con pintura azul.
Banksy ha seguido de cerca la problemática de migración. En 2015 donó a refugiados el material que utilizó para construir Dismaland. Y tenemos más. Ayer les presentábamos una entrevista en torno a uno de los candidatos a la presidencia de la República, su propuesta cultural. Les dijimos, a lo largo de estos días vamos a presentar más propuestas culturales para que ustedes sepan cuál es la propuesta en ese sentido de los candidatos a la presidencia. Previo al cierre de las campañas que se dará el día de mañana y a las elecciones del próximo domingo, y hoy la propuesta corresponde a César Moeno. Así es. Vamos a escuchar cuál es la propuesta de cultura. Para José Antonio Meade, el centro, el eje de la política pública son los hombres y mujeres de México. Poder cerrar las brechas de la diversidad que muchas veces es demasiado grande, por ejemplo, entre el norte y el sur, entre las ciudades y las comunidades rurales. De tal forma que uno de los trabajos más importantes es cerrar esa brecha. Para José Antonio Meade, la política cultural es una idea que se conjuga con las ideas de libertad, con las ideas de inclusión, con las ideas de diversidad, con las ideas de equidad y con la idea de paridad absoluta entre mujeres y hombres. Quien piensa que la cultura es un elemento accesorio no entiende lo que es la cultura. La cultura son todas aquellas manifestaciones que los hombres y mujeres de México realizamos para crear sociedad, para relacionarnos los unos con los otros a través de la gastronomía, a través del arte, a través de la artesanía, que en México tenemos la gran suerte de que esta manifestación del hombre que se conoce como artesanía es en realidad arte mexicano de primera calidad. Eso es en lo que se refiere a lo que es la cultura. Otra cosa es la política cultural. La política cultural en México también es esencial desde hace muchísimos años. No tenemos sino que pensar, por ejemplo, en la década del 1960, a principios de esa década, en donde México ya fue una punta de lanza, un faro universal de la política cultural. Allí tenemos el Museo Nacional de Antropología, que se inaugura en septiembre de 1964. Pero al mismo tiempo se inaugura el Museo de Arte Moderno, el Museo Nacional del Virreinato y todo un cúmulo de espacios culturales que le permiten a México, insisto, manifestarse y plantarse en el escenario internacional como uno de los países con una política cultural de avanzada. Allí tenemos también, por ejemplo, nuestra ley de patrimonio, que se discute en el Congreso y se emite en 1972. Nuestra ley de patrimonio es una ley aún hoy absolutamente novedosa dentro de la conservación, la investigación y la divulgación del patrimonio cultural de todos los mexicanos. La educación en México es una potencia transformadora, de tal forma que para José Antonio Meade es fundamental reafirmar, hacer cada día más importante la formación que deben de tener los niños desde la primera infancia en, por ejemplo, formación musical, formación en artes escénicas, en artes visuales, pero también en el mundo del siglo XXI que estamos viviendo en México, también debe tener una formación en cultura digital y en un acercamiento a través de museos y zonas arqueológicas con el gran patrimonio cultural que hemos creado todos los mexicanos a lo largo de nuestra historia. De tal forma que José Antonio Meade ha creado, está impulsando como parte de su política pública en materia de cultura el programa de educación para el arte y la imaginación. De tal forma de que todos estos elementos puedan alimentar la formación de 24 millones de niños y jóvenes en la educación básica.
Y no solamente eso, en todas las regiones del país vamos a impulsar un sistema regional de detección, seguimiento y apoyo de talentos creativos y de talentos artísticos. De tal forma de que todos aquellos niños y jóvenes que en todas las regiones de México destaquen como creadores, puedan ser detectados desde un primer momento y se les pueda dar apoyos y seguimientos para que se conviertan en los grandes creadores del México del siglo XXI. Para José Antonio Meade, como parte esencial de su política de gobierno, está el diálogo con la sociedad de muchas maneras. Un diálogo permanente, un diálogo basado en el pensamiento crítico y un diálogo basado en la absoluta libertad de expresión de ese pensamiento crítico. Eso por un lado. Por el otro, desde el punto de vista de la cotidianeidad de la política cultural, hemos pensado crear los consejos de participación social en la cultura a todos los niveles, de tal forma de que exista una relación directa entre quienes realizan la política cultural y absolutamente toda la ciudadanía en todas las regiones del país. Esto nos va a permitir poder realizar programas y proyectos de acuerdo a las necesidades de las propias regiones de México. Que vamos a privilegiar en número y en cuantía las becas para los jóvenes creadores, de tal forma que ampliemos la base de la pirámide del sistema de creadores. La creación del Sistema Nacional de Salud para artistas, para creadores, pero también para artesanos de México. No solamente tendrán acceso a los sistemas nacionales de salud, sino podrán, en el momento que llegue su edad o su decisión para retirarse, tener una pensión sin ninguna duda. Para nosotros es muy importante, y es lo que vamos a impulsar, la creación de un sistema nacional de medios públicos para la educación y la cultura, que van a permitir que entre los medios públicos, radios y televisiones dedicados en México a la cultura, por ejemplo, puedan crear comunidad para poder compartir sus propios contenidos, pero lo más importante, e insistiría de nuevo, en que José Antonio Meade va a afirmar todos y cada uno de los días de su gobierno la importancia de la más absoluta libertad de expresión en esos medios, porque queremos que los medios públicos dedicados a la educación y la cultura hablen de todo y le hablen a todos. El hecho de que se cree un sistema nacional de medios públicos nos va a permitir, por ejemplo, realizar compras consolidadas para impulsar un cambio tecnológico en los medios. Existe ese sistema público de radio y televisión. Lo que nosotros queremos crear es un sistema especializado para que apoye la política educativa y la política cultural. Bueno, es una entrevista que realizó la directora de noticias, Guadalupe Alonso. Hay cosas que ya no podemos incluir por cuestión de tiempo, pero por ejemplo, algo que se puede recuperar de esa parte que no les transmitimos es que hay instituciones, de acuerdo con César Bueno y el proyecto de la coalición, que en su momento tuvieron un papel importante, pero que ahora ya no lo tienen y que se transformarán en otras. Es el caso del FONART, que lo proponen transformar en el Instituto Nacional de las Artesanías. Y crear un banco de materias primas sustentables para que también se pueda internacionalizar. Pero hay una segunda parte que tenemos para ustedes de esta entrevista. Bueno. Vamos a escuchar. Hay muchísimos colectivos, muchísimas organizaciones sociales, fundamentalmente de jóvenes, a lo largo de todo el país. ¿Qué es lo que nosotros pensamos hacer? Es
descentralizar los apoyos y el financiamiento directamente a estos colectivos culturales, poniendo énfasis, por ejemplo, en aquellos programas y proyectos que estas comunidades culturales en las pequeñas regiones del país realizan con niños y jóvenes en zonas de alta vulnerabilidad. De tal forma de que a través de la propia sociedad nosotros estaremos apoyando una diversidad prácticamente infinita de proyectos que estén incidiendo en la convivencia social pacífica, de tal forma que poco a poco podamos ir cambiando la situación tan difícil que en términos de violencia se viven en muchas regiones de México. Tenemos que pensar que en todas las regiones de México están trabajando grupos de jóvenes que están impulsando formas de apropiación propia de los espacios sociales. Entonces, nuestra sensibilidad tiene que llegar a tal punto de que podamos tejer redes que nos permitan identificar con toda claridad a esos pequeños colectivos culturales y entonces apoyarlos de la manera en que ellos necesiten. Estamos hablando sin ninguna duda de una descentralización porque nosotros fundamentalmente vamos a apoyar lo que se esté haciendo en las regiones de México. No se puede entender en una sociedad como la nuestra, tan diversa, una política cultural que no esté a favor del apoyo absoluto a todas esas manifestaciones de la diversidad. Pueden ser manifestaciones de la diversidad a través de la lengua, otras veces a partir de la decisión absolutamente soberana sobre el cuerpo de cada quien o sobre la decisión sobre su propia sexualidad. No se puede entender una sociedad como la nuestra sin el apoyo absoluto a esa diversidad, porque nuestra sociedad es precisamente esa diversidad. Tenemos que pensar global y actuar local. Y a la inversa, tenemos también que ocupar los espacios globales con nuestra cultura. Y lo vamos a hacer de una manera mucho más integral, de tal forma que, por ejemplo, alguna exposición arqueológica que se presente en Europa no va a viajar sola, tiene que viajar arropada, acuerpada, acompañada de otras manifestaciones culturales. Por ejemplo, una exposición tiene que ir acompañada del pensamiento académico que se genera en México. Pero también, por ejemplo, puede ir acompañada una exposición de un despliegue gastronómico, de la importancia de la gastronomía mexicana. De tal forma, lo que nosotros estamos pensando es crear el Instituto Sor Juana Inés de la Cruz, que permita el trabajo conjunto entre la Cancillería y la Secretaría de Cultura para poder juntos ocupar los espacios globales con la cultura y la expresión cultural y artística de México. La idea es conformarlo de manera compartida entre la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Secretaría de Cultura para que sea la punta de lanza de la nueva política cultural de México. Es indispensable abrir las puertas a los sectores social y productivo para diversificar las fuentes de financiamiento de la política cultural que se realiza en México. De tal forma que vamos a implantar una inédita política fiscal que permita que tengamos más presupuestos y que permita además que tengamos más fuentes presupuestales de tal forma de que se apoye mejor a las empresas creativas, a los colectivos culturales en las regiones, porque tenemos que pensar que la cultura también
genera desarrollo económico y desarrollo social para todos los mexicanos. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a trabajar de manera flexible con cada uno de los géneros de empresas creativas para encontrar con ellos un régimen fiscal especial para cada uno de ellos. Con esta política fiscal para la cultura, sin ninguna duda, tendremos un crecimiento exponencial del presupuesto para los proyectos culturales de México. Bueno, pues ahí está esta segunda entrega. Mañana tenemos la tercera y última. Ya nos quedamos calladitos. Ignacio Padilla estará platicando con nosotros el día de mañana a propósito de la alternativa cultural, de los candidatos rumbo a las elecciones del próximo domingo. Raúl Padilla será el que nos acompañe el día de mañana. Y nos vamos a despedir con música. Hace ratito platicábamos de la trascendencia de los directores a la hora de ejecutar una obra. Claudio Abbado, pues es un ejemplo de los grandes directores que sean recordados históricamente. Así es, él llegó en 1989 a sustituir nada más y nada menos que a Herbert von Karajan a la Orquesta Filarmónica de Berlín, y era un especialista en algunos autores, de manera particular como Mahler. Hoy hubiera cumplido 85 años y así lo recordamos. Hasta mañana. Hasta mañana.